Muy bien, a esta hora es importante hablarles de un tema del que bastante hemos hablado en los últimos meses aquí en Noticias Telemedellín, y es el interés que tiene EPM en vender poco más del 50% de las acciones que tiene en Tigo Une. Pero ¿por qué las quiere vender? ¿Qué pasaría en caso de que las venda? ¿A dónde irían estos recursos? Que estamos hablando de poco más de 2 billones de pesos o cerca de 3 billones de pesos. ¿Qué dicen desde la alcaldía de Medellín? ¿Qué dicen quienes están en contra de esta decisión? Pues para eso está nuestro compañero Santiago Noreña aquí en los estudios de Telemedellín para contarnos todo lo que está sucediendo. Santiago, buenas tardes, y de manera muy clara, ¿qué es lo que está pasando y cuál es el interés de EPM? Juan Pablo, antes de iniciar con lo que está ocurriendo en la ciudad de Medellín, puntualmente en el Consejo Distrital, vamos a explicar un poco cómo ha venido evolucionando esa relación que tiene Empresas Públicas de Medellín con UNE. Y hay que hacer un poco de contexto, Juan Pablo. Recordemos que en el año 2013 el Consejo de Medellín autorizó a Empresas Públicas de Medellín para que se fusionara con UNE. Hizo una negociación con Millicom y ya EPM empezó a tener esa participación accionaria en esta empresa de telecomunicaciones. Ahora, ¿qué ha venido sucediendo después del 2013? EPM ha hecho unos análisis de cuál es su posición, cuál es el estado de la empresa de telecomunicaciones, y durante este año se ha presentado puntualmente, se han registrado 3 votaciones en el Consejo de Medellín, o por lo menos la administración distrital ha presentado un proyecto de acuerdo para que EPM venda esa participación accionaria. La última votación se realizó el 21 de julio, Juan Pablo. Estos eran los concejales que integraban la comisión primera donde se dio esa primera votación. Ahora, Marlene Arcila, Babington Flores, Carlos Romero votaron positivo. El voto negativo fue por Daniel Duque, el concejal Simón Pérez, Sebastián López y Simón Molina. Hay que tener en cuenta este dato, Juan Pablo, el voto de Simón Molina en ese entonces. Esta votación significó que ese proyecto de acuerdo se hundiera, se archivara por parte del Consejo de Medellín. Luego, ¿qué pasó entonces después? Bueno, hay que recordar que en abril la administración distrital volvió a presentar ese proyecto ante el Consejo de Medellín, sin embargo lo volvió a retirar porque por la coyuntura electoral entendía que no eran los momentos precisos para que el Consejo discutiera este proyecto de acuerdo. Se volvió a presentar en agosto, recordemos, estamos en sesiones extras que van hasta el 20 de agosto, y ayer se realizó una nueva votación por parte de la comisión primera. Este fue el resultado que dejó la votación del día de ayer. Ahora, Marlene, Babington Flores y Carlos Romero repitieron su votación positivo, dieron el visto bueno para que EPM pueda vender esa participación accionaria. Daniel Duque, Simón Pérez y Sebastián López votaron negativo. En ese momento, recordemos, como lo mencionábamos anteriormente, estaba Simón Molina. Simón Molina renuncia al Consejo de Medellín. Aspiraciones políticas. Exacto, aspira a la alcaldía de Medellín. En su reemplazo, en la comisión primera, llega Carlos Ríos, también un concejal del Centro Democrático, quien ayer en esa sesión, en esa comisión primera, anunció que estaba impedido debido a que su hermano trabaja en Tigo, Juan Pablo. Bueno. La votación quedó 3-3, se volvió a repetir, como lo dice el reglamento del Consejo de Medellín, volvió a dar ese mismo resultado, 3-3, lo que significa que el proyecto se archiva nuevamente en el Consejo de Medellín. A propósito, para saber luego qué va a pasar después de que se tomó esta decisión de si se archiva o no, porque ya la alcaldía está anunciando una serie de decisiones, pues vamos a ver lo que sucedió justamente ayer, Santiago, las reacciones de quienes están a favor y en contra de esta decisión de vender o no las acciones que tiene EPM en Tigo. La tercera no fue la vencida para la alcaldía de Medellín y EPM en su intención de vender la participación accionaria de Empresas Públicas en UNE. El alcalde Daniel Quintero reiteró que los 2,8 billones de pesos estarían destinados a inversión social y a programas ciudadanos, y ha sido negado por revanchismo político. Se los dijimos desde el primer día, que esa plata había que recuperarla. Nos hicieron perder 2 años, 2 años y medio. Porque nosotros dijimos, esa cláusula se está venciendo. Presentamos el proyecto desde hace más de 1 año, mucho más incluso, y ellos se negaron y se negaron y se negaron. Hoy la cláusula está apretada. Es posible que no logremos los tiempos. Si se pierden esos 2,8 billones de pesos, pues será responsabilidad del Centro Democrático, porque se los dijimos una y otra vez. Y ellos, por hacerme oposición a mí, le estaban haciendo la oposición a Medellín. Nosotros hoy ya vemos señales muy fuertes de que se nos va a llamar a capitalizar. Ya lo expliqué en otras reuniones, lo vuelvo a decir hoy.
Este no es un tema de simplemente cuánto dejo de recibir, sino cuánto me toca poner. Algunos de los concejales que se oponen a la venta fundamentan su decisión ante la desconfianza que les genera la administración distrital y EPM, puntualmente por la incertidumbre del destino de los recursos que se recibirían. Aquí lo único que ha cambiado es, primero, que despidieron a Mónica Ruiz, una de las vicepresidentas con mayor trayectoria al interior de empresas públicas de Medellín, generando todavía mayor desconfianza al interior de la administración de EPM. Segundo, pues que el señor gerente de Afinia, Javier Lastra, dejó plantado al Consejo de Medellín en un debate de control político, demostrando una vez más que para EPM el Consejo solamente es importante para vender activos públicos, no para hacer control político, no para discutir sobre temas de política pública, y eso pues digamos es un gran irrespeto. Y lo tercero, que el alcalde de Medellín ha seguido diciendo mentiras, como ya nos tienen acostumbrados, esta vez en lo relacionado con empresas públicas de Medellín y con la venta puntual de UNE. EPM tiene hasta agosto de 2024 para activar la cláusula del patrimonio público, que le permitirá vender las acciones a un precio justo y de mercado. Bueno, ahí estamos viendo un poco a los protagonistas de esta importantísima noticia. Ya incluso algunos estudios hablan de riesgos patrimoniales que se podrían llegar a presentar. Sin embargo, aquí nuestra idea, por supuesto, en Telemedellín es presentarles a ustedes el panorama completo. Santiago, ¿cuál es el camino alterno que tienen desde la alcaldía que insisten en la necesidad de vender estas acciones? Juan Pablo, pues ayer cuando se hundió este proyecto, cuando el Consejo de Medellín decidió archivar este proyecto de acuerdo, la administración distrital, en cabeza en este momento, ayer en esta sesión por el secretario de Hacienda, anunció que la administración va a apelar. ¿Esto qué significa? Esta apelación va a recibir una autorización o va a ser negada por parte de la sesión plenaria en el Consejo de Medellín. La sesión va a definir si se hunde definitivamente o si va a revivir ese debate, que se podría revivir en una nueva comisión diferente a la que ya habíamos visto cómo habían votado. Ahí volvería a revivir esa discusión, Juan Pablo. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Justamente el tema de las acciones. Juan Pablo, aquí estamos viendo cuál es la realidad que tiene hoy EPM en UNE e Invertelco. EPM es dueño del 50% más uno de esas acciones que tiene en la empresa de telecomunicaciones. La misma organización ha hecho diferentes estudios con empresas analistas, también con bolsas de valor a nivel internacional, quienes han calculado cuánto costaría esa participación accionaria que tiene EPM en UNE e Invertelco. Oscila entre los 2,3 y los 2,8 billones de pesos, Juan Pablo. Ahora, ¿qué es lo que están pidiendo específicamente el Centro Democrático? Algunos de los apuntes es que necesitan una auditoría externa para saber hacia dónde se irían estos recursos, también que se vayan al tema de la congelación de las tarifas de servicios públicos para los estratos más bajos. ¿Qué más es lo que están exigiendo? Hubo dos hechos muy importantes, Juan Pablo, en la última semana previo a este debate que estuvimos viendo en la comisión primera. Puntualmente, primero, EPM invitó en una sesión discreta, una sesión privada a los concejales para presentarles esa cláusula de confidencialidad que tiene con UNE. Recordemos, es un acuerdo que tiene privado UNE y Millicom sobre las acciones que tienen ambos en UNE. Ya veíamos que esa presentación de esa cláusula no cambió mucho la opinión entre los concejales. También en esta última semana, el Centro Democrático, luego de esa reunión privada, le planteó a la administración distrital 3 condiciones para votar ese proyecto de manera positiva. La primera era que se garantizara la conexión de los servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3, así como también el servicio de Internet a estas mismas poblaciones. Sí. Otra de las peticiones que había hecho la bancada del Centro Democrático era que se creara un fondo de estabilización de los servicios públicos. No aprobó, no lo veo con buenos ojos, por lo menos durante el debate de la administración distrital. Habían dicho que sí lo tienen contemplado, pero no para agregarlo en ese proyecto de acuerdo. Sin embargo, no se aprobó y el Consejo Democrático se mantuvo en la decisión de no aprobar ese proyecto de acuerdo. A propósito, vamos a ver entonces el siguiente informe para entender por qué sería o por qué es importante esta enajenación de las acciones. EPM ha tenido que salir a buscar crédito para financiar algunos de los proyectos estratégicos. La organización explica que los más de 12 billones de pesos que se obtendrían producto de esta negociación de las acciones en UNE irían destinados a inversión social. Desde el Consejo señalan que el mercado de telecomunicaciones demanda inversiones significativas para la infraestructura, recursos que podrían ser priorizados en el fortalecimiento de los servicios públicos. EPM tiene que salir a buscar
buscar préstamos porque EPM, para poder cumplir con su plan de inversiones, pues necesita buscar préstamos en el mercado. Con este dinero pues no tiene que salir a buscar tanta plata, ¿cierto? No tiene que hacer tantos préstamos en la banca internacional. Para EPM es muy importante porque ellos lo que quieren este dinero es para invertirlo en lo que efectivamente son fuertes, en lo que mejor saben hacer: generación de energía, aguas. Desde la academia tienen otra mirada. Al ser Medellín un distrito de ciencia, tecnología e innovación, así como la sede de la cuarta revolución industrial, la ciudad debe responder a este rótulo afianzando su incidencia en el mercado de las telecomunicaciones. Voté que no, porque yo creo que es un sector estratégico donde estamos en un contexto del Valle del Software, de Medellín como distrito de ciencia, tecnología e innovación, y además donde la cuarta revolución industrial juega un papel protagónico. Fracasado el proyecto en Comisión Primera del Consejo, la administración de Medellín buscará revivirlo apelando la decisión negativa. EPM como empresa ha analizado que en aras de proteger el patrimonio público es lo más conveniente dar esa autorización, por eso se le hemos pedido al Consejo Municipal. Hoy hubo un empate en la Comisión Primera, lo cual pues nosotros entendemos el trámite en el Consejo, respetamos la votación y la autonomía que tiene el Consejo, pero también hacemos uso de las herramientas que la norma nos da. Hasta el 20 de agosto están contempladas las sesiones extras en el Consejo de Medellín. Muy bien, como ustedes lo están viendo, todas las voces tienen cabida, por supuesto, aquí en Telemedellín, a favor y en contra, para tratar de entender este importante proyecto para EPM. Ahora, Santiago, finalmente, ¿por qué se habla de la cláusula hasta el 24 de noviembre del 2024? Si no estoy mal, esa es la fecha. ¿Qué pasaría si no se llega a esa fecha? ¿Se perdería el valor? ¿Ahí qué sucede? Es agosto del 2024, Juan Pablo, y hay que explicar por qué esta es una fecha muy importante. Por eso la administración distrital en este momento está insistiendo en esa posibilidad de vender esa participación accionaria. Hay una cláusula de confidencialidad, como lo estábamos mencionando, entre EPM y Millicom para vender esa participación accionaria. Esa cláusula vence en agosto de 2024. Los plazos corren, los tiempos empiezan a correr y por eso EPM necesita vender cuanto antes esa participación accionaria, con la necesidad, entendiendo también que estas acciones no son fáciles de vender. Ya veíamos, son 2,3, entre 2,3 y 2,8 billones de pesos que no se venden en una semana, en un mes, sino que se vende en un periodo extendido. EPM tendrá que salir al mercado a ofrecer estas acciones y cotizar cuál será mejor esa empresa que adquiera esa participación accionaria que tiene hoy EPM en UNE e Invertelco. Juan Pablo. Muy bien, Santiago Noreña, nuestro periodista desde el Consejo de Medellín, aquí en los estudios explicándonos todo lo que está sucediendo alrededor de esta venta de las acciones.